Hoy día nos estamos reuniendo aquí para presentar el proyecto en el marco de la Bienal Independencia de la artista peruana residente en Irlanda, Isabela Basombrío Jovan, y el proyecto se llama Retablo Bicentenario. Está en nuestra web quisiera hablar un poco sobre la biografía artística creativa de Isabela, y también tenemos con nosotros a dos invitados, dado que Isabela vive durante muchos años, ha estado viviendo en Irlanda. Sus dos invitados son irlandeses, pero las dos personas son muy vinculadas con la cultura latinoamericana, y la primera invitada se llama Nuala Finnegan, el segundo invitado se llama Justin Harman. Nuala está en este momento en Irlanda junto con Isabela, y Justin está en Buenos Aires. Entonces, como sucede en muchas reuniones, en muchos eventos académicos como este, estamos todos en diferentes partes del mundo, y yo estoy en Perú. Entonces es también lindo observar esta comunicación, esta conexión entre diferentes continentes para colaborar en eventos como este. Y ahora, bueno, les presento a Isabela Basombrío Jovan, nuestra protagonista de la reunión de hoy. Isabela es una artista multidisciplinaria de origen peruano que trabaja en artes visuales, música, sonido y poesía. Su arte visual, instalaciones de medios mixtos y escultura exploran estados internos, ciclos de vida y la búsqueda del significado. Sus exposiciones recientes han abordado la complejidad del espacio y el tiempo a través de proyectos que involucran sitios arqueológicos y la conexión con la experiencia interior transitoria. Ella toca violín y mandolina, así que no solo exclusivamente se dedica a artes visuales, sino también a la música, con un enfoque especial en la música tradicional irlandesa. También compone piezas instrumentales originales. Estudia el uso medicinal del sonido con maestros de música en Nepal. Ha desarrollado programas innovadores en museos de arte, incluido el Instituto de Artes de Detroit. Recibió el premio Smithsonian por liderazgo en museos y realizó pasantías en el Museo de Bellas Artes de Houston, el Centro de Arte de Wichita, Kansas, y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Recibió su bachillerato en la Universidad de Texas A&M y una maestría de la Universidad Estatal de Wichita. Fue miembro del proyecto de liderazgo de Próxima Generación de la Fundación Rockefeller, y actualmente Isabela está involucrada en proyectos innovadores de cultura en Irlanda. Este es el perfil de nuestra artista, protagonista de la reunión de hoy, y ahora les presento a los dos invitados. Nuala Finnegan es una académica irlandesa y directora del Departamento de Estudios Españoles, Portugueses y Latinoamericanos del University College Cork, Universidad Nacional de Irlanda. Es la directora del Centro de Estudios Mexicanos. Sus proyectos recientes incluyen una colección editada de ensayos sobre Juan Rulfo con Dylan Brennan, y un proyecto de investigación a gran escala sobre las representaciones culturales del feminicidio en la frontera entre México y Estados Unidos. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Irlandesa de Estudios Latinoamericanos, miembro de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos, de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda y de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Y ahora les presento a nuestro segundo invitado, Justin Harman. Fue embajador de Irlanda en Argentina, y en este momento se encuentra en Argentina, como mencioné, está en Buenos Aires. Acreditado también en Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Anteriormente fue embajador en Madrid, Moscú, Estrasburgo y Viena. Es profesor de estudios irlandeses y presidente de la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur en Buenos Aires. Es enviado de Irlanda en la exitosa campaña para el Consejo de Seguridad de la ONU en 2021-22 y miembro de la Academia Argentina de Comunicaciones. Entonces, los dejo ahora con nuestra artista y con los invitados, y en primer lugar vamos a darle la palabra a Isabela para que nos hable un poco sobre su trabajo. Bienvenida, Isabela. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches desde Irlanda. Aquí en Irlanda son las 8
y yo estoy en un ambiente de noche, aunque mi ambiente está un poquito artificial porque todavía hay luz afuera, pero yo quería una luna y esta reflexión de luz va a ser mi luna bajo demanda. Entonces, muchos saludos a todos y estoy tan feliz y me siento tan honrada de ser parte de este gran evento bicentenario que han organizado el Bienal de Cusco. Primero, quiero agradecer al Patronato Cultural de Cusco, a Vera, a Roger y a todo el equipo por crear esta oportunidad de participar en un proyecto verdaderamente visionario y innovador que combina la unidad y al mismo tiempo la cultura independiente como parte del concepto del Bienal. Es realmente impresionante el trabajo y la contribución que están haciendo ustedes. Mucha gratitud también a Nula y Justin, dos personas excepcionales que han dedicado sus vidas y han trabajado incansablemente para hacer conexiones entre Irlanda y Latinoamérica, sobre todo en el mundo de la historia, estudios académicos e intelectuales, cultura, arte y literatura. También quiero felicitar a los otros artistas y proyectos del Bienal, que están profundos, hermosos, críticos y que tienen una gran variedad de mensajes importantes y expresiones artísticas muy diversas, que de veras es interesantísimo y como que le da aire fresco a todo esto de la cultura, que muchas veces se puede estancar. Bueno, en caso de mi proyecto, vamos a la poesía y a Los Ángeles. ¿Cómo hablar de palabras? Sobre todo cuando yo ya hablé. Ya dije lo que tuve que decir escribiendo los poemas. Y ahora tengo la oportunidad de decir más y de reflexionar sobre lo dicho. Entonces, ¿cómo usar palabras para describir palabras? ¿Cómo llegar al núcleo, al ombligo, sin llegar a ser una especie de tesauro o un juego de palabras al estilo académico? ¿Cómo penetrar el significado real, la esencia o, lo más importante, el sentimiento escondido de las cosas? Muchas veces el momento en que no hay palabras es el momento que se considera el más importante, el momento en que se siente más y el momento en que las cosas paran de alguna forma. Es como perder un tipo de conciencia y entrar en otra. Luego, las palabras tratan de describir, crear o imitar esos sentimientos, pero no es lo mismo y todos lo sabemos. Ese momento silencioso puede ser lleno de algo o también vacío. Lo primero que se va en esos momentos importantes de profundos sentimientos son las palabras. Lo curioso es que también podemos tener una respuesta de ese mismo silencio a las palabras. Y en ese silencio está un aire efímero, los ángeles que aparecen de forma espontánea, las plumas, las nubes, los mensajes, los sentimientos armados y los seres alados de la antigüedad. Y por eso los ángeles están ahí. Como dije en la introducción de mi proyecto, esto del bicentenario para mí, al principio, fue como un gran silencio. Un silencio y también un tipo de espacio muy grande, muy nublado. Y no podía ver claramente en relación a una visión artística personal. Aunque lo tenía muy claro que quería, o mejor dicho, necesitaba contribuir. Sentí un deber sobre el bicentenario, un tipo de propósito. Yo salí del Perú muy chiquita y siento que igual, siempre tuve esa identidad fuerte de ser peruana. Y es en mi arte donde esa identidad se manifestó más y donde quedo y queda viva durante todos estos años. Esto es algo muy concreto y real para mí, aunque lo de la identidad es algo muy enredado y difícil de captar, y también un proceso transitorio. Yo soy artista multidisciplinaria y mi desarrollo artístico fue en etapas. El primero fue el arte visual, después escribir y después la música, uno por uno. Aunque me vinieron en línea,
ahora las disciplinas se mezclan e intercambian en un proceso más orgánico y circular. Pero escribir siempre fue la disciplina que se quedó más callada, más privada, más oculta, más misteriosa y con la que he tenido más conflicto. Siempre digo que no me gusta escribir y que tal vez no me gusta hablar tampoco. Y eso que nunca dejo de hablar. También se puede hablar mucho sin decir nada. Las palabras pueden ser un tipo de armadura corporal y armadura de los sentimientos y pensamientos también. Y yo no quiero cubrir, yo quiero descubrir. Y descubrir es un proceso muy frágil. Un tipo de arqueología a veces tiene ruinas, pero siempre hay cadáveres. Lo que pasa es que las palabras, igual que los símbolos, están contaminadas, totalmente contaminadas, y cómo purificarlas. Las palabras y símbolos también se acercan a los estereotipos. El propósito de los símbolos es representar algo, pero en muchos casos el significado original desaparece y el símbolo se convierte en su propio significado. Y eso tiene que ver con algunos de los temas que yo traté en mi proyecto. Estos símbolos, o hay veces estereotipos, también se internalizan y en el proceso se vuelven muy poderosos. Y las palabras siempre están en lo interno también. Aunque las palabras me parecieron, por ejemplo, una expresión artística mucho más limitada que el arte visual y la música, por ser más directa, pero durante el proceso de este proyecto aprendí que no es así. Y me parece hermoso pensar que las mismas palabras salen de la boca de millones de personas todos los días y que hay unidad, pero también intimidad y individualidad en eso. ¿Será posible rescatar algo repetido infinitamente? Decirlo de otra forma, crear algo original de la repetición. Para mí, todo siempre va a lo interior, lo personal, lo sensible. Las palabras que se escuchan en relación a eventos como el Bicentenario son casi siempre palabras de fuerza, permanencia, constancia, potencia, poder. Pero de repente, un día me duele una muela y no puedo pensar en nada más. Y tal vez ese mismo día no logro ser libertadora de nada, de nadie, ni de mí misma. Y son esos momentos de vulnerabilidad, sombras y ternura también que inspiran mis poemas. Y un deseo también de poder ser libre en otro tipo de independencia, porque existen muchos tipos de independencia. Pero igual, de ese gran silencio espacial y de esa batalla con las palabras, lo que llegó, y habiendo otras opciones, fueron las mismas palabras. Las palabras, los poemas, y llegaron en una forma inesperada, como un proceso artístico que tiene su propia voluntad dentro de mí y yo no sabía y que forzó esto afuera. Para mí, el camino de lo interno al externo es un camino muy largo que tiene mucha distancia y es agotador. Y este forzado hacia afuera tiene que ver directamente con el Bicentenario para mí. Y me sorprendió más que un poco, y así fue. Me llegó la inspiración de muchos lados, conversaciones con personas cercanas, observaciones, memorias, sensaciones, impresiones, la naturaleza y sueños con muchos espejos. No tuve que hacer casi nada de esfuerzo, fue algo natural que no concebí en una forma conceptual o en el mundo de ideas, sino de un tipo de amor de toda la vida, digamos. Los temas surgieron y los ángeles aterrizaron también. Esos ángeles en forma de una pintura que me acompaña moviendo de país a país, de casa a casa y llenándose de polvo por los años. Los ángeles no dicen mucho, no usan palabras, solo otro tipo de armas. Yo quiero desarmarme, desarmar mis palabras, desarmar mi angustia, desarmar mis presentimientos, desarmar mi inquietud, desarmar lo que no entiendo y desarmar el nudo que tengo en el estómago, en las tripas.
Y lo más importante, y esto es muy relacionado a los conceptos de independencia, bicentenarios y ángeles en el cielo, quiero desarmar mis utopías. Mis utopías, mis utopías. Pero hablando de palabras, no tengo palabras para decirles lo que significó para mí ver la ofrenda de la Madre Tierra con que inició este bienal. Sentirme parte de esa ofrenda y recibir todas esas bendiciones profundas aquí en el bello Irlanda fue un acto de generosidad increíble de parte de ustedes, desde Cusco al mundo entero. Cuidar el bienestar de nuestra Madre Tierra y de todos nosotros y todos los seres como parte de un evento artístico me ha llenado de esperanza para el futuro de todo, pero en particular para el futuro del arte. Y la fuerza que me ha dado a mí y a mi proceso espiritual y artístico es indescriptible. No pensaba que iba a recibir, pensaba que iba a dar en forma de una contribución artística. Y eso de la mutualidad, la reciprocidad, nos ayuda muchísimo a valorarnos uno al otro y a poder ser libres de verdad. Libres a ser la versión más auténtica de nosotros mismos y también a llegar a expresiones artísticas auténticas en cualquier forma que sean. Entonces, termino como empecé, agradeciendo, con mi corazón en la mano y con mi corazón en muchos otros lugares también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabela. Una linda reflexión poética y me alegra muchísimo que hayas visto el ritual del pago a la tierra y que prácticamente te hiciste parte de este ritual desde el otro lado del mundo. Es muy significativo saber que hay este tipo de conexiones. Y ahora me gustaría dar la palabra a Nuala para su comentario sobre el trabajo de Isabela. Bienvenida. Gracias. Gracias, Vera, y gracias a ti, Isabel. Es un placer estar acá con ustedes y formar parte de esta conexión transatlántica, ¿no? Esta conexión a través de los continentes y de los mundos, de las culturas. Y he disfrutado mucho escuchando a Isabela hacer esa reflexión y he disfrutado enormemente leyendo y admirando y observando este proyecto tan interesante y tan lindo. Y como bien lo presenta Isabela, es una reflexión, es una respuesta muy íntima a lo que es el bicentenario desde lejos, ¿no? Una reflexión, no una reflexión próxima, cercana, sino una reflexión desde muy lejos. Y en esa distancia creo que llega a decir verdades muy profundas y a presentarnos ideas muy interesantes para explorar. Entonces yo simplemente voy a presentar unos comentarios muy breves porque quiero pasar a tener una conversación así más abierta y más espontánea. Entonces primero quisiera decir que lo que más llama la atención es, para mí sobre todo, es la reflexión que el proyecto presenta sobre la condición del sujeto emigrante, ¿no? El sujeto migrante, el sujeto que está lejos de su propia patria. Y hay muchas características, es un retrato muy complejo en ese sentido, pero que tiene algunas características. Y por un lado quisiera destacar las características de la pérdida, ¿no? La tristeza, el dolor. Creo que Isabela, tú ya has hecho referencia al dolor de la condición de estar lejos de tu tierra. Y creo que esas características se ven muy reflejadas en algunos poemas, como por ejemplo La Emigrante, la reflexión muy bella sobre la maleta, la pérdida y cómo se transmite a través del objeto, ¿no? Y del objeto concreto, lo que es la maleta. Entonces tenemos ese sentido muy profundo, muy íntimo de dolor, de tristeza, de una pérdida que no se puede recuperar nunca. Y por otro lado, tenemos una condición muy fluida,
una visión llena de posibilidades, ¿no? Que también me llama mucho la atención eso. Y eso creo que se ve muy bien reflejado en el poema Piedras, por ejemplo. Y entonces es como una condición múltiple, muy dual, o sea, es un sujeto fluido que se va moviendo de un lado para otro. Y entonces tenemos esa impresión de la artista como tú, Isabela, la artista emigrante peruana, irlandesa, en una posición sumamente fluida, híbrida, múltiple, que es dinámica, ¿no? Y eso también me llama mucho la atención y no sé si conoces la obra de la gran escritora Gloria Anzaldúa, de la escritora chicana. Y Gloria Anzaldúa en su obra del 87, que se llama Borderlands, la frontera, habla precisamente sobre la condición múltiple y fluida de la mestiza. Ella habla de la mestiza, la nueva mestiza, el sujeto migrante de Estados Unidos, ¿no? Y la descripción que hace Anzaldúa se parece mucho a la sensación que transmites tú a través de estos poemas. Es decir, de un sujeto que se mueve constantemente, que negocia, que navega a través de realidades muy distintas. Y eso también me ha llamado mucho la atención. Y a pesar de todo, creo que se nota mucho una característica o un sentido de optimismo, ¿no? Que hablas mucho de lo que es el sueño delicado de tu país, una visión futura que todavía no se ha cumplido, pero que estamos todos en un viaje hacia ese sueño delicado. Pero que ese sueño tiene mucho optimismo, ¿no? Y juegas mucho con esa idea y haces muchos juegos con tus palabras. Es una colección un poco lúdica en ese sentido, ¿no? Y como por ejemplo en el poema Inca Kola, cuando hablas del color, de la suerte, del año nuevo, ¿no? Entonces creo que a través de ese optimismo y de ese humor también se transmite una visión muy optimista del futuro, tanto de Perú como de también la condición del sujeto migrante mirando la patria desde lejos. Entonces, esos son mis comentarios. Tengo muchas preguntas, pero no quiero hablar más ahora mismo y porque sé que vamos a escuchar ahora a Justin, pero quizá podamos volver a algunas de las ideas y algunos temas más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Noala, por esta intervención, estos comentarios. El trabajo de Isabela, en este caso, el proyecto presentado para la Bienal, es un proyecto interdisciplinario, porque incluye parte de arte visual y parte de letras. Entonces, bueno, es muy interesante escuchar un comentario justo sobre la parte, el segmento de las letras, porque es algo que dentro de una Bienal de Artes Visuales no es muy común, pero está presente de hecho, y no es el único proyecto que explota la relación entre la imagen y las letras. Entonces es muy interesante, muy fructífero ver esta interrelación. Nuevamente, muchísimas gracias y le damos la bienvenida a Justin para su comentario. Muy bien, muchas gracias. Un honor, un placer estar con ustedes hoy, hablando desde la Pampa Húmeda de Argentina. Estamos pasando por como decía antes, la tormenta de Santa Rosa de Lima, fin de mes, que está marcado aquí por una tortante, pero un placer quería hablar un poco de mi conexión con Isabela, que viene a través de los años, y después un poco sobre mi carrera y mi conocimiento y mi experiencia en Perú, pero y después hablar un poco qué tiene que ver con el Bicentenario y al final
unos comentarios respecto al arte, a la exposición y algunas preguntas, o quizás podemos volver a hacer la pregunta. Muchas gracias por invitarme, Isabela. Y como vos sabéis, nos conocemos desde hace unos años. Uno de los el trabajo de Isabela es un trabajo con el tema del sonido. Creo que esto es la manera en que nos pusimos en contacto por primera vez. Una hermana mía que estuvo muy enferma, y realmente la manera en que Isabela pudo, a través de su conocimiento y su experiencia con los sonidos de estas campanas de Tibet, especial, un elemento en nuestra amistad desde hace muchos años. También nos conocemos a través del esposo de Isabela, un gran artista, músico de la música tradicional irlandesa, y con conexiones familiares también. Y la última vez que nos encontramos fue durante la visita a Lima de nuestro presidente en 2017, la primera visita de un presidente irlandés al Perú. Y tuvimos la posibilidad de encontrarnos en Lima durante esos días. Voy a hablar un poco de la importancia de esa visita, y sobre todo en el contexto de la preparación del Bicentenario. Yo estoy ahora en Buenos Aires en una maniobra, simetría de carrera. Empecé mi carrera aquí en Buenos Aires y terminé aquí también. Mientras tanto, itinerante en muchos lugares, como dijo Vera, en el mundo, pero con la posibilidad de volver aquí. Estamos trabajando en la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur, que fue fundado en 2017, una asociación, una red de estudios irlandeses en los países del cono sur de América, entre las instituciones, las distintos entes que están trabajando sobre temas de estudios irlandeses en esta región. Y uno de los temas que estamos estamos planeando es una contribución a la conferencia que se va a organizar en Lima en noviembre, con el tema del Bicentenario del Perú. Esto va a ser una conferencia en la Universidad del Pacífico, organizado por la Sociedad de Estudios Irlandeses en Latinoamérica. Y es importante, va a ser un momento importante para nosotros. Va a participar Isabela en esta conferencia también, para marcar la conexión entre Irlanda y el Perú, y la manera en que estamos trabajando conjuntamente en distintos sectores, en distintos respectos. Quería decir que yo, mi primer experiencia de Lima fue un viaje que hice en los años 70. Estuve trabajando aquí en Argentina, y hice un viaje en ómnibus desde Santiago por Arica, Ayacucho, Lima, y después pasé varios días en Cusco, y escuchando las grabaciones en los últimos días del Bienal de Cusco, muchos conceptos fueron familiares. Obviamente
El Perú ha cambiado mucho, la región ha cambiado en tantas dimensiones, y obviamente Irlanda ha cambiado. Pero simplemente para decir que esa fue la primera experiencia en cierto modo, y eso lo pude decir en varias oportunidades durante la visita a Lima en 2017 con el presidente. Soy en cierto modo testigo de esta transformación de la región. Y también, en cierto modo, testigo de la transformación de la misma Irlanda. Uno de los grandes elementos en la transformación de Irlanda es la transición de un país homogéneo a un país de gran diversidad. Y esto, la Irlanda de los años 70 fue casi imposible, impensable encontrarse con personas de distintos orígenes. Ahora tenemos una población con alrededor del 17 y 18% de la población nacido afuera de la isla. Ha cambiado mucho, es un país mucho más diverso, con una pluralidad. Es un país cuya cultura está siendo redefinido justo por la contribución de esa diversidad. Todavía estamos tratando de entender la dirección de esta transición, pero lo importante es que en esto hay un elemento muy importante de Latinoamérica, y quería decir que el trabajo de Isabel, en cierto modo, yo la veo a través de ese prisma, esa diversidad que se ha creado. En poco tiempo se ha creado una posibilidad de ver el mundo de una manera totalmente distinta. Y creo que la manera en que yo veo el trabajo, sobre todo el trabajo de arte visual de Isabela, esto es el trasfondo, y quería mencionarlo. Antes de hablar un poco del arte visual, quería mencionar, para los que quizás no estén enterados de la importancia de las conexiones históricas entre Irlanda y a través de varias personalidades. Y creo es importante destacar el rol, obviamente, de John O'Brien, que estuvo con San Martín en Lima el día de la independencia. Y me acuerdo el momento importantísimo para mí, estar al lado de nuestro presidente en Plaza de Armas en Lima, justo en el mismo lugar donde estaban San Martín y John O'Brien, y pudimos hacer referencia a distintas otras personalidades. Obviamente, la personalidad de Ambrosio O'Higgins, irlandés, que llegó a ser vicerrey en Lima, el rol de su hijo Bernardo, etc. Esto son elementos importantes en la relación, y fue el trasfondo, en cierto modo, histórico de la visita del presidente. Durante su visita, él hizo un discurso muy importante que todavía merece la pena de leerlo detenidamente. Un discurso respecto a la relevancia de Roger Casement, un héroe irlandés de la Revolución que tuvo un impacto importantísimo en la defensa de los derechos de los indígenas en Perú, y también en África, y
esta figura y su legado para la situación del mundo. Estamos pensando ahora, dando una nueva época de nuevos commodities, por ejemplo, y la política de la extracción y en el contexto contemporáneo. Así que no quiero entrar en el tema, pero quería mencionarlo porque creo que es un tema importante en la conexión. Pilar, el trabajo ha sido el placer enorme de seguir el trabajo de Isabela, y hemos estado con Carmen, mi esposa, que es artista argentina, mirando y contrastando en muchos respectos el trabajo en el Bienal de Cusco de Isabela. Es un arte, en cierto modo, que tiene, bueno, es fuerte y directa, y también en muchos sentidos provocador, y lleva mucho a distintas. Vamos a seguir en esta charla, si vamos a hablar de distintas obras una a la vez, o vamos a hacer unas reflexiones generales. Lo que me llama mucho es el uso de los símbolos y los colores, pero me gustaría quizás, cuando haya una oportunidad durante la charla, de comentar y hacer preguntas respecto a unas obras en particular. Así que muchas gracias, Isabela, y un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Justin, por esta intervención y por los comentarios históricos extensos que de alguna manera crean un trasfondo para lo que está sucediendo entre bueno, los dos países involucrados en esta conversación hoy día, y lo que pasó en las épocas anteriores desde la fundación de la República. Entonces, bueno, el arte puede ser puesto en muchos diferentes contextos, y en este caso se puede ponerlo en el contexto de los sucesos históricos y de las relaciones internacionales y las relaciones interculturales, que es otra perspectiva muy importante, que da mucho para pensar. Y yo creo que ahora podemos pasar al momento de conversación libre, porque yo recuerdo que Nuala mencionó que ella tenía algunas preguntas más que más se prestan para una conversación interactiva e informal. Entonces podemos dar paso a esa parte del conversatorio que es más dinámica, más espontánea. Adelante. Pero bueno, si me permiten, yo quería volver al tema de Los Ángeles, o a Los Ángeles, ¿no? Porque, como bien nos recuerda Vera, es una exposición de arte, es un proyecto artístico y interdisciplinario. Entonces creo, Isabela, mi pregunta era, ¿qué sentido, qué significado tenían esas imágenes, es decir, las imágenes originales de Los Ángeles, para ti? ¿Y cómo te atreves a transformarlas y a jugar con ellas para este proyecto? Si nos cuenta un poco sobre ese proceso. Bueno, muchas gracias a Nuala y a Justin por sus palabras. Muchas gracias, Vera, también. Bueno, me atreví con mucho amor y mucho respeto. Yo pienso que mi juventud estuvo inundada con Los Ángeles arcabuceros. Es algo que tengo en mí, es algo muy poderoso, algo que creo que es casi lo primero que vi cuando abrí los ojos de bebita, y es algo muy complicado, claro, es referencia a lo colonial, referencia a indoctrinación, referencia a muchas cosas. Pero detrás de ellos, y eso es como un paralelo a lo que estaba diciendo del uso de las palabras, hay algo más, hay unas referencias. Es como las iglesias que están construidas encima de lugares muy espirituales antiguos.
Entonces hay cosas detrás. Y por eso, por ejemplo, cuando vemos la imagen con la cara de Atahualpa enfrente, que le puso la cara enfrente, es referencia a dónde va esa línea. Pero también cuando me fui, esa maleta chiquita del poema, la llené. La mitad de la maleta era ropa y la otra mitad eran objetos. Y uno de esos objetos era una pintura de Los Ángeles. Y esa pintura, como me estaba diciendo antes, la llevé por todos lados. Me acompañó, ¿no? Y era silenciosa, también era armada, ¿no? Eso está un poco complicado, pero estuvo conmigo siempre. Entonces es como algo que fue muy fuerte y también fue como algo que no habló, ¿no? Yo pienso que las palabras que estamos hablando de arte visual, la forma en que yo las he escrito o que me vinieron a mí, yo creo que es más como palabras visuales que como literatura, ¿no? Algo así, porque yo creo que evoca imágenes. Pero lo de Los Ángeles es también algo que es referencia de moverse y de como un tipo de transporte en el aire que viene y va, que está ahí, que no está ahí. Es algo que es difícil de definir. Bueno, eso me ayuda mucho, creo, Isabel, a entender y comprender más la visión y sobre todo lo que nos has contado sobre la maleta, ¿no? Que me parece algo muy, muy profundo, muy, muy hermoso. Y bueno, una pregunta más, un poco sobre el proceso. No sé si primero estaban las imágenes y luego las palabras, o si se interconectaba el proceso, unas palabras, porque ya has tocado un poco ese tema, pero bueno, me gustaría saber si primero estaban las imágenes y luego tú jugando con las imágenes y transformando las imágenes con mucho amor, y luego las palabras, o un poco de caos entre todas las formas. Sí, a mí me sorprendió mucho que llegaron palabras, porque es como lo último, lo menos natural, yo creo, para mí. Entonces me sorprendió, yo no sé por qué fue así, pero definitivamente Los Ángeles ya empecé ahí, ¿no? Aunque como un proceso de arte visual, ya estaba pensando del Bicentenario por mucho tiempo y estaba como esperando. Pero lo primero que me vino fueron Los Ángeles, definitivamente, y de ahí empecé a escribir y eso resultó uno detrás del otro. Fue un proceso muy emocional. Es como el Bicentenario me dio alguna oportunidad de tratar algo que no había tratado antes. Y eso otra vez a lo de la identidad, que ya está como un estereotipo también eso, pero es relevante porque igual es algo importante, ¿no? Pero sí, esa cicatriz de ser arrancada y también que hay muchas oportunidades en eso, que no es solamente malo o algo así, pero a esa edad de sentirlo de esa forma, de sentirlo, sentir una muerte, que digamos así, ¿no? Y después, y es una muerte, y después renacer, ¿no? De alguna otra forma, y llevando esa memoria, llevando esa historia, y después sintiendo un deber a dar, a agradecer, ¿no? Y estar presente de alguna forma, aunque ya no estoy ahí. Y me han dado ustedes la oportunidad de hacerlo, de estar presente. Gracias, Isabela. Muy interesante, muchas gracias. Yo quería por un momento volver al tema de una artista peruana trabajando y mirando a Perú,
América Latina en el contexto actual. Y quería hacer referencia a un trabajo a que hiciste referencia en otro contexto, el retrato de un lirio, y donde, que también en cierto modo fue un trabajo inspirado por otros centenarios en Irlanda, que fue el centenario de la rebelión que dio lugar a la independencia de Irlanda en 1921. Y en ese contexto has hecho referencia a al trabajo que llevaste a cabo, perdón, que hiciste en una exposición en Galway, en Irlanda. Decís, siento una fuerte conexión de corazón y profundo interés en la historia irlandesa, y en particular en la historia de la liberación y el impulso por la justicia y la libertad de la opresión y la colonización. Y haces referencia en particular al rol de las mujeres. Y terminas diciendo que como pacifista las imágenes resultaron en una impresión personal que informa un tipo de imaginería totalmente diferente a la estética militar tradicional. Quería simplemente, si pudiera darme una idea para desarrollar justamente esa temática que me interesa mucho. Sí, muchas gracias, Justin. Hay muchos paralelos con este proyecto. Ese proyecto fue un homenaje a las mujeres del levantamiento del centenario de la rebelión de Irlanda de 1916. Y como ahí también estuve trabajando con el concepto de símbolos, y claro, el lirio, el símbolo de la libertad. Y esto lo hice en una forma visual, no fue como poemas como lo he hecho en este caso. Pero lo que hay que es para leer es precisamente lo que estás comentando, Justin, que es otro tipo de ascética. No es algo militar, no es algo de fuerza, permanencia, potencia. Es lo vulnerable, es algo suave, es algo que no sabemos, es algo que tal vez desaparece y después vuelve. Es algo que está callado, que tal vez no está en la historia. Y es interesante esto de hacer trabajos para centenarios o bicentenarios. En estos casos de Irlanda para mí y de Perú, ¿no? Dos gran amores, porque yo lo veo así, ¿no? Es muy posible, claro, ya escuchamos muchas veces el diálogo, la crítica de la nación o la identificarse como un país, con un país o algo así, pero para mí siempre he tenido ese sentido de ser patriota y no necesariamente en una forma tradicional, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, lo tengo fuerte y lo tengo en Perú y lo tengo en Irlanda también. Yo quise conmemorar, quise agradecer, ¿no? Y quise hacer visible a lo invisible, digamos, ¿no? Entonces eso igual que estamos hablando de Los Ángeles, que hay algo detrás de esto, ¿no? Hay algo detrás y es ir a ese detrás. Sí. Relacionado, una de las imágenes que me saltó fue la del oratorio de Galeros y la imposición de la imagen de una de las imágenes de Nazca y la manera, ¿cómo salió esa imagen, esa idea? Es obviamente, fue interesante porque la palabra, como tú decís, Galeros en el idioma irlandés es podría traducirse como una casa o refugio para extranjeros.
pero sí, podés hablar un poco de la imaginación y la idea atrás de esa imagen en particular. Sí, claro que sí. Bueno, en Cusco son expertos en zonas arqueológicas, en ruinas, en los restos públicos. Y yo de niña siempre, cuando estaba ahí, en Perú, yo presente, esos espacios me encantaban, porque me parecían que eran espacios que no le pertenecían a nadie en una forma privada, ¿no? Que nos pertenecían a todos. Era un espacio fuera del tiempo, claro, obviamente, ¿no? Nos conectan a otro tiempo, pero un espacio también fuera del consumo o de la propiedad privada o algo así, algo diferente, ¿no? Algo que nos dice que ha sido un testigo de muchas cosas. Y a mí me pareció como son espacios que no se mueven, ¿no? Aunque han sobrevivido, digamos, han sido testigos y han sobrevivido. Nos han sobrevivido a nosotros, entonces, y nos van a sobrevivir. Entonces nos queda eso, es un resto. Entonces, yo pensé que la idea de unirlos de alguna forma, y sobre todo el Galler's Oratory por el tema también de las piedras, ¿no? Y esa conexión que tenemos los dos países con esta forma de trabajar la piedra y, bueno, mucho más. Entonces, yo pensé, bueno, ¿hay alguna forma de combinar esto y de unirlos? Y hice el hermanamiento de las dos. Lo hice, yo creo, tal vez un poco ilegal porque no pedí perdón, pero eso es lo bueno. Cuando estás haciendo algo así, en teoría se puede hacer, ¿no? Pero lo que sí fue maravilloso es que hice la zona de mi ahorcamiento también, hacer una zona especial de un sitio arqueológico, ¿no? Y ponerle nombre. Y ahí sí me dieron permiso las autoridades aquí y lo hicieron con mucho gusto y lo hicieron fácil, ¿no? Entonces fue una oportunidad de trabajar en muchas áreas diferentes que normalmente tal vez los artistas no trabajan, para hacer algo que no es concreto, no es un objeto de arte, pero es más como una acción de nombrar algo. Entiendo, sí. Te agradezco. Y antes de dar la palabra a Nula, no quería decir que fue justamente esa idea del trabajo de la perfección en piedra que conozco desde mis visitas a Cusco, Tiwanaku, la manera, esa perfección, en cierto modo, replicado en la perfección del trabajo del Oratory en Galler's, que realmente, y te felicito, ese salto enormemente valioso. Gracias. Gracias, Justin. Isabela, sí, me interesa mucho tu comentario sobre tu sentido fuerte de patriotismo, ¿no? Entonces, estoy pensando en por qué el Bicentenario representa un punto tan importante para ti y no sé, o te pregunto, ¿por qué el Bicentenario tiene tanta importancia o si está transformando un poco o si está empujándote a reflexionar más sobre tu relación con el Perú o cómo lo ves desde tan lejos? Sí, es muy interesante, ¿no? Bueno, porque esto es algo, uy Dios, podemos decir mucho sobre esto. Bueno, lo primero es que hasta puede parecer un poco ridículo con la situación actual, ¿no? Es tan fácil decir 200 años de sufrimiento, como por el otro lado 200 años de maravilla, orgullo, patria. Es como un lado o el otro, ¿no? Y cuando yo pienso de eventos así como Bicentenario, yo pienso, bueno,
en realidad tal vez no van a cambiar nada o no van a aportar nada o lo mismo va a pasar y después tenemos con la historia del colonialismo una tragedia total, completa. Pensamos que ojalá de alguna forma las cosas puedan mejorar, eso es siempre lo que tenemos presente. Y con toda esa crítica o todos esos pensamientos, igual el bicentenario es importante. Y la verdad, no sé por qué, pero para mí lo es, simplemente lo es. Es como marcar algo, ¿no? Y como dije antes, estar presente, presente para algo. Ahora, lo de la inmigrante es interesante porque hay varias formas de hacer ese proceso. Hay personas que se quedan con una cultura antigua que ya pasó en otros países, ¿no? Una idea del país que ya no existe. Hay veces esas personas, si están en el mundo de cultura o literatura o algo así, pueden reintroducir al país esas cosas que ya pasaron o que fueron perdidas. Entonces, en una forma, los inmigrantes pueden cargar esa cultura, llevan esa cultura con ellos y es un tipo de memoria que vive hasta que ellos ya no están, ¿no? Es posible también que es un tipo de ruina, es un tipo de arqueología, es un tipo de arqueología muerta que cargamos en la mente, ¿no? Que no está viva y que tampoco se desarrolla mucho. Pero es valioso igual porque es algo que se ha quedado en un punto del tiempo, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso. Y ya como sabemos en el mundo de inmigración, y yo conozco, por ejemplo, a muchas personas que me dicen, bueno, yo no quiero saber nada de mi país o yo voy a ser la representante de mi país aquí, ¿no? Yo voy a estar todos los feriados o voy a marcarlo. Hay diferentes formas, ¿no? Diferentes formas. Yo creo que como artista, eso sí es un poquito diferente. La identidad es un poquito diferente porque no siempre es solamente servir a una idea o servir a las relaciones públicas, que digamos, ¿no? De cómo estamos representando algo, ¿no? Porque es muy posible estar haciendo algo en nombre de tu país y otras personas de ese mismo país, inmigrantes ahí que tal vez no tienen conocimiento de la cultura o el arte, piensan que no, eso no les representan a ellos, ¿no? Entonces, fuera del país, uno tiene que hablar casi como independiente, por sí mismo, ¿no? Yo creo que eso es igual en el país también, pero es una forma diferente de expresarse. Lo que sí voy a decir sobre ser artista, bueno, en mi caso, peruana, fuera del país, es que es diferente, es como, ahora hablan de la globalización y todo está como más o menos mezclado. Eso es cierto solamente a un punto, porque la estética es muy diferente, ¿no? Y no se entiende. Hay veces que no se entiende. Y eso no significa que se va a entender en el país, o sea, en mi caso, que se va a entender en el Perú por la comunidad, ¿no? Pero tal vez hay una oportunidad más amplia de que se entienda, o no sé si eso es importante tampoco, ¿no? Es una contribución, pero se enreda un poquito más. La expresión artística fuera del propio país se enreda más y es un poquito más complicada. Yo diría que eso es cierto, porque sabemos muchas cosas, tenemos muchas cosas que compartimos siendo del mismo país que no sabemos. Simplemente es algo que hasta no tenemos cuenta de lo que es, pero se nota mucho cuando estás fuera. Gracias. Y bueno, una última pregunta, y si me permiten, pero se nota claramente la presencia muy potente de la música, ¿no? En este proyecto, que, tanto en las imágenes como en los poemas. Y tu trabajo es muy interdisciplinario, Isabela. Entonces, quisiera que nos comentes un poco qué es lo que nos da esa interconexión entre los géneros, las formas, la música, el arte, las palabras, el sonido, etcétera.
¿Qué es lo que nos da ese diálogo y esa fusión entre disciplinas en cuanto a la producción artística, en tu opinión? Nos da diferentes idiomas, nos da diferentes formas de entender tal vez lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música, yo toco música tradicional de Irlanda y esta música está muy, muy conectada a la tierra, ¿no? Está muy, muy conectada. Hay muchos vínculos con la música andina, de eso no hay ninguna duda. Hasta, claro, el instrumento nacional de Irlanda es la arpa. Hay muchas conexiones ahí, ¿no? Múltiples significados, digamos. Entonces, al lugar de, aunque yo sí valoro mucho y me interesa, ¿no? Porque yo tengo amistades que son artistas que se enfocan en una disciplina y eso a mí me parece muy interesante y muy lindo, o sea, que son pintores y eso es lo que hacen en una forma técnica hasta, ¿no? Y eso se desarrolla y eso es simplemente se quedan en eso y lo desarrollan y eso es necesario, es importante, porque tenemos que desarrollar en esa forma también. Pero en mi caso es como yo tengo, no sé, algo adentro de mí y hay diferentes formas en que salen. Y me interesa esa diferencia, ¿no? Gracias, Isabela. Sí, muchas gracias. Eso es fascinante, esa reflexión. Quería volver a un tema que tiene que ver con la realidad de alguien que está viviendo afuera y cómo se puede mantenerse tanto relevante como informado de lo que está pasando en el país de origen, como artista. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque veo, Irlanda también ha habido generaciones de inmigrantes que han salido y han formado, digamos, una imagen que ha quedado como país de origen. Y han tenido dificultad en adaptarse a los cambios dramáticos que ver con el desafío para el artista, en el caso de Isabel, viviendo en Irlanda, de mantenerse informada, de mantenerse informada de la realidad peruana, de contemporánea, la manera en que el arte, el artista está trabajando en el Perú de hoy. ¿Cómo se puede mantener esa conexión viviendo afuera y no estar relacionándose con una imagen congelado de otro periodo? Sí, bueno, muy buena pregunta. Eso, uno de los gran beneficios de ser una artista peruana es que tenemos una riqueza cultural verdaderamente amplia. Es increíble, la verdad, ¿no? Yo siento que estoy muy bien respaldada, lo digamos así, muy, muy bien respaldada, ¿no? Ahora, lo que ayuda en una forma práctica es la tecnología, porque cuando yo salí del Perú no teníamos internet, no había forma, ¿no? Yo me acuerdo que yo escribía una carta al mes o algo así, una llamada del teléfono era muy caro, carísimo. Era como habla por un minuto y ya, cuelga el teléfono, ¿no? Entonces, y así era. Yo ya era grande, ¿no? Ya era grande cuando llegó la tecnología y ya para eso ya habían muchos cambios. Entonces, cuando llegó la tecnología y llegó la posibilidad de educarme, yo empecé el proceso, ¿no? Pero en Perú es como muy interesante porque lo que tenemos o lo que hemos tenido o lo que hay es algo tan valioso, ¿no? Y eso
la gran pena que yo tengo sobre esto es que a veces se divide mucho entre lo que se llama artesanía y artes finos, artes bellos. Hay una división muy grande y no se reconoce a veces el poder y el desarrollo de esa artesanía. También los autores, ¿no? Porque es como algo que, bueno, es un diseño que en realidad cualquier persona puede agarrar y hacer cualquier cosa. Y también hemos tenido movimientos en que han tratado de como combinar, ¿no? La modernidad, la idea de modernidad con lo tradicional o algo así, o personas que se sienten como un poco que quieren ser completamente no con los movimientos de Europa o algo así. Y también hay personas, lo que se llama, que vienen de la artesanía, que han hecho trabajos maravillosos contemporáneos completamente, ¿no? En su propia forma. Entonces, está un poco complejo, todavía yo creo hay mucha división, pero esas son como ideas que uno aprende cuando está ahí, ¿no? Porque te enseñan cómo valorar esto y no valorar el otro, o cómo ser inteligente, ¿no? Que eso es muchas veces un proceso de imitar cosas de afuera, hay un complejo horrible, hay un problema enorme de no valorar lo nuestro, que es como un tesoro. Es un tesoro. Y es obvio, eso es lo que me parece a mí increíble, es clarísimo, clarísimo, pero eso se ve muy claro fuera del país. Eso es una de las cosas, un privilegio, salir y poder mirar de esa forma, ¿no? Entonces, lo de congelado es interesante, lo de congelado es diferente porque lo de las artesanías, que en mi forma de pensar son artes bellas y sumamente importantes, una contribución muy, muy importante. Y claro, las artesanías también son contemporáneas, eso también se desarrolla, no es algo que se queda congelado. Entonces, cuando yo me refería, y es una muy buena pregunta, lo de congelar inmigrante, hay cosas de la cultura popular como jergas, ¿no? Que ya no se dicen, o como formas de vestir o ideas de que los peruanos son así, ¿no? A todos nos gustan esto, y eso es el estereotipo, y eso sí, lo he visto en Irlanda, he visto los inmigrantes que no viven aquí, que como cuando regresan es un shock, ¿no? Sí, es como, ay, Dios mío, ¿qué pasó, no? Igual, Sí, sí. igualito. Eso es un proceso tal vez por todo el mundo, pero en lo de cultura, en lo de arte, lo del Perú es algo excepcional, definitivamente. En Irlanda, yo diría la literatura, la música y muchas cosas también muy, muy excepcional. Y tampoco que no fueron valoradas tampoco, ¿no? Sobre todo la música tradicional, había mucha vergüenza, ¿no? Que eso es algo que hace la gente en el campo y después se puso popular y se vendió, no se consumó. Y después del consumo regresa a lo que era antes, grupos pequeños en las cocinas de las casas. Si se puede rescatar algo del proceso del consumo. Por eso tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Totalmente. No, unas observaciones muy relevantes. Muchas gracias, Isabela, por eso. Yo, si hay tiempo, tenía una pregunta más, pero no sé si Nula quiere decir algo. No, yo no, adelante, Justin, si tienes una última pregunta. No, no inquietud, sino pregunta que tenía respecto a la obra, al arte visual, es una pregunta respecto a la naturaleza y también si Isabela se siente motivada por algunas artistas femeninas, mujeres latinoamericanas en particular. Cuando estuve mirando, por ejemplo, algunas de las imágenes que están incluidas, estuve mirando, por ejemplo, el 11 de... Me hizo acordar un poco al trabajo de George O'Keeffe en respecto de la naturaleza y también cuando vi esas imágenes, no los tengo enfrente mío ahora, pero
de una mujer corsetada me hizo acordar algo, una imagen de Frida Kahlo. Pero la pregunta fue si te sentís influenciado por algunas artistas en particular de las Américas. Sí, claro que sí. Y ahí voy a darle crédito a lo que se llama las artesanías, sobre todo en el pueblo de Ayacucho, donde yo he estado, y también en Cusco. Y yo he visto el trabajo ahí que no tiene nombre. Las artistas que no le dan nombre. Y por eso mismo no voy a nombrar a nadie en particular, pero le voy a dar crédito a esa herencia que tenemos nosotros. Y también quiero decir que lo interesante, después de estar fuera del Perú por ya muchísimos años, este bienal que están haciendo, yo me siento en casa con estos proyectos, aunque son muy diferentes, ¿no? Todos son diferentes, pero me siento como cómoda. Y eso no es el caso. Muchas veces me siento como no muy cómoda. En otras situaciones artísticas, como que no pertenezco por razón de tener, no sé, una forma de ver las cosas tal vez un poco diferentes, ¿no? Bueno, y eso en el arte es lo que se valora o lo que se dice que se valora, pero sí, no es siempre así. Una visión viene de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo sí tengo influencia de muchos artistas. Voy aquí también a decir una persona que me está influenciando mucho en este momento es Vera. Es lo que está haciendo ella. Yo ya le he estado escuchando hablar mucho del arte y me está dando un tipo de libertad y mucha ayuda a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabela, por tus palabras. Y quisiera aquí hacer una pequeña referencia a algunas de las obras que están mencionadas en esta conversación, tanto por Nuala como por Justin, no pertenecen estrictamente al proyecto de la Bienal, sino a la trayectoria anterior de Isabela, y por suerte la Bienal está estructurada de tal manera que dentro de los proyectos virtuales existe una especie de ramificación de hipertexto, es decir, una página puede llevar a otra página y en cada proyecto nosotros mencionamos la trayectoria del artista y ponemos las referencias de su trabajo anterior. Si el artista tiene una galería virtual, tiene su propio sitio web, siempre está puesto para que el público que quiera ahondar un poco, profundizar en el trabajo de ese artista, puede ir a su página y ver sus trabajos anteriores y otros tipos de obra que ese artista ha producido anteriormente. Entonces me parece que es una forma muy práctica porque así creamos una red de información que es casi infinita. Y quisiera mencionar que está con nosotros una participante externa, es amiga de Isabela, se llama Claire, y ella también quisiera intervenir en la conversación con algún comentario. Claire, no sé si puedes encender tu micrófono y decirnos algo. Bienvenida. Muchas gracias, Vera, y pues muchísimas gracias a Isabela y a los organizadores del evento, que yo aquí en Cork, en mi habitación, voy disfrutando mucho. Y cuando Isabela me enseñó, me informó sobre el proyecto y me enseñó, pues yo quería agradecerle porque yo no tenía muchos conocimientos y sigo con muchas cosas para aprender sobre Perú, sobre la cultura, la historia, el contexto, pero incluso así tengo que decir que el proyecto, las imágenes, los poemas, pues incluso así me impactaron y fue bastante fácil conectar con la realidad de la que creó, ¿no? El proyecto, incluso sin saber el contexto específico de Perú y de la historia. Y estaba pensando en por qué fue tan fácil
conectar y sentir y reaccionar al proyecto. Y creo que, bueno, para mí, creo que es por el uso de los sentidos, ¿no? Creo que, Isabela, pues empleas los sentidos y también las reacciones corporales de una manera muy linda, de una manera que me encanta. E incluso, pues lo he notado en tu discurso al principio de este evento, que usas pues unas expresiones que tienen que ver también con el cuerpo, que me han gustado mucho, como llegar al ombligo, ¿no? De una cuestión o de un tema. El nudo en el estómago también es algo muy, no sé, muy corporal, muy impactante, que nos deja entrar, ¿no? Que nos deja entrar en ese tema y conectar con las cuestiones que a lo mejor, bueno, por mi parte desconozco. Así que te quiero agradecer por esto. Y no sé si para ti el cuerpo es algo que, bueno, imagino que es algo que te inspira, pero no sé si es algo, si podrías decir un poco más sobre esto, sobre tu uso de los sentidos y del cuerpo en el proyecto y en tu trabajo. Un gusto verte, Claire. Y muchísimas gracias por tus comentarios. Bueno, lo de los sentidos, no hay ninguna duda que soy como un nervio vivo. Eso definitivamente es la pura verdad. Entonces, y ahí voy, ¿no? Eso es como mi dirección, mi compás, es los sentimientos, definitivamente. Y el cuerpo está ahí, la vulnerabilidad, ahí está la fragilidad, el cambio, el simbolismo, la forma en que le ponemos mapas, le ponemos política, hacemos tantas injusticias, ¿no? Sobre ese mismo cuerpo. Y yo diría, más que el cuerpo, me interesa el cadáver, ¿no? Lo que queda, ¿no? Un tipo de recuerdo, tal vez, que cargamos, ¿no? Que llevamos con nosotros. Yo creo también que hay veces con lo de los sentimientos y el cuerpo, es que es muy difícil reconocer nuestro propio cuerpo. A veces es como es como algo muy abstracto, es muy difícil captar eso, ¿no? Porque es en un proceso de cambio y tiene mucho que ver con la forma en que estamos nosotros adentro, la forma en que nos sentimos. Entonces es algo que como yo no pienso a veces que yo no conozco, no conozco el cuerpo, pienso así, lo físico, ¿no? Que no lo conozco tanto. Hasta en el mundo de la música, digamos, no, a mí me interesa mucho la melodía, digamos, me gusta mucho, pero también la melodía es tanto de conceptos o del corazón, ¿no? En forma figurativa. El ritmo, que es tan importante, también va con el cuerpo, ¿no? El baile. Y yo siempre estoy ahí con la melodía, ¿no? La melodía, una melodía. Esto es como lo que toco, ¿no? Lo que toco es así. Pero es cierto que es una gran curiosidad para mí, porque yo creo que esto del bicentenario se podría referir casi totalmente a cuerpos. Definitivamente. Gracias. Muchas gracias, Isabela. ¿Alguien más quisiera agregar algo, hacer una pregunta, un comentario? No sé, Vera, si Isabela pudiera leernos uno de los poemas para terminar. No, yo sugeriría el poema Piedras, pero no sé, tú eliges, por supuesto, Isabela. No sé si puedes. Sí, claro que sí. Lo voy a buscar por aquí. Muchas gracias. Y esa será, mientras lo busco, Justin, está tocando el piano Carmen por ahí.
Ay, perdón. Carmen está atrás mío. No es el soundtrack perfecto. Perfecto. Se lo voy a decir. Se lo voy a Dile, decir. por favor, que está haciendo una contribución muy importante, ¿no? Ah, bueno. Perfecto. Desde luego. Con placer. Yo no sabía de dónde venía el sonido. Qué bien saberlo. No sabía realmente que se podía escuchar. Bueno, aquí vamos. Piedras. Las piedras tienen su memoria, aunque casi nadie lo sabe. Han sido testigo de tanto y tantos, pero en Cusco sí lo saben. Saben el misterio de convertir las piedras a una masa de pan, para moldarlas como rompecabezas y hacer estructuras sublimes. Pero los irlandeses también lo saben. Saben que un field es definido por su muro, por líneas y líneas de muros como venas de sangre corriendo por todo el campo, y entendiendo que hasta el mismo final tiene comienzo. Mientras tanto, yo sigo aprendiendo cómo moverme entre paredes, sin necesidad de derrumbarlas. Y por eso creo que seguirán hablando conmigo, aunque yo ya me fui. Gracias, Isabela. Hermosas palabras. Gracias. Muchas gracias, Isabela. Yo creo que es una perfecta conclusión, un perfecto broche de oro para esta conversación. Este poema tiene mucho que ver con Perú, con Cusco, obviamente. Aquí estas piedras las tengo prácticamente en la puerta de mi casa. Ya yo vivo en el centro histórico de Cusco, entonces no es muy cercano. Bueno, para despedirnos, quisiera de nuevo agradecer la participación de todos ustedes. Isabela, muchísimas gracias por esta contribución a la Bienal de Arte de Cusco Independencia. Noala, Justin, muchísimas gracias por sus comentarios, preguntas y reflexiones. Creo que ha salido a la luz mucha información de unos vínculos entre países que han estado muy escondidos, que bueno, esos vínculos no son muy aparentes, no mucha gente en Perú conoce de esas relaciones, pero a todos les va a ser muy interesante familiarizarse con este tema y descubrir estas cosas nuevas que probablemente no están muy en la superficie. Muchas gracias a Claire también por su linda intervención espontánea. Y quisiera también darle un agradecimiento especial a nuestro anfitrión del día de hoy. Es un letrado cusqueño que se llama Roger Capche Quejas, quien nos está brindando la plataforma Zoom para esta reunión. El Patronato Cultural Cusco y la Bienal Independencia son proyectos colaborativos y tenemos aportes de muchas personas e instituciones. Entonces, en este caso, Roger nos está apoyando con esta plataforma tecnológica que nos permite conversar. Roger también tiene una editorial, y aprovecho para mencionarla, es una editorial cusqueña que se llama RCQ, son las letras de su nombre. Entonces, Roger, muchísimas gracias por este aporte. Y me despido de todos ustedes con un sentimiento muy lindo, ¿ya?, por esta colaboración, y les pido que sigan nuestros anuncios para la participación en los futuros eventos y para ver los próximos proyectos que vamos a publicar. Gracias y buenas tardes y buenas noches al mismo tiempo, porque estamos en diferentes continentes. Gracias, Vera. Muchas gracias, Vera. Muchas Gracias, gracias. Isabela. Tupananchis Chao, hasta luego.